Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Yolanda Salinas, Buenas noches, presente. buenas noches. José Zamora, Presente, Alicia, buenas noches. buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues el día de ayer revisamos pues los aspectos sobre la planificación financiera, ¿sí? Ciertos aspectos que son claves al desarrollo de una planificación financiera, el desarrollo de flujos de efectivo, el manejo de las diferentes necesidades que se requieren justamente para determinar los estados financieros pro forma. Vimos la conceptualización principalmente pues, del flujo de efectivo con sus necesidades tanto de operación, financiamiento y de inversión, ¿no? También pues hablamos algo de la conformación de los estados financieros pro forma como un estado de situación financiera y un estado de resultados, ¿sí? De donde pues se nutre también el estado de flujo de efectivo para conformar pues ya sea pues presupuestos manifestados en el corto plazo o proyecciones si queremos ver pues la misma información tanto de mediano y de largo plazo, ¿no? El día de hoy pues vamos a revisar lo que son la valoración de las empresas, en este capítulo, que forma parte de la planificación de las organizaciones y que pues es una finalidad que sirve pues para poder determinar pues si la empresa es o no es generadora de valor. Este material, como saben, pues está cargado en la plataforma. No se olviden de descargarlo para que puedan hacer seguimiento, ¿no? Ya. Bien, pues el día de hoy vamos a revisar lo que es una valoración de empresas, ¿sí? Dentro de la materia de administración financiera. Eh, nos vamos a, lo vamos a definir, vamos a dar un concepto de lo que es la valoración de empresas y se entiende que la valoración de empresas es un proceso mediante el cual, aplicando criterios técnicos y financieros, es estimado el valor económico o de mercado de una compañía. Normalmente, pues, para el efecto de valorar una empresa, pues, no solo se requiere desarrollar, pues, un criterio de costeo de lo que la empresa posee, sino, pues, tiene una técnica de estimación del valor económico, ¿sí? Para llegar a generar pues un valor de realización o valor de mercado. Cuando se desea vender una compañía o el negocio, pues la primera pregunta que surge está relacionada con el precio con el que se va a colocar en el mercado. Así cuando se intenta identificar este monto, pues comúnmente pues es asociado con el valor de las máquinas, de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Los muebles, equipos, instalaciones del ámbito físico. Y ese no es el objetivo de una valoración, ¿no? La valoración va mucho más allá, pues entendemos que el criterio, pues, no está basado solo en los conceptos básicos de la, del valor de los bienes, sino pues está identificado pues en función de la actividad económica que desarrolla la organización, que se le conoce como el know-how, ¿no? Que es el saber hacer, ¿sí? El posicionamiento de la marca, la participación en el mercado, que permite generar ventas, entre otros, ¿no? Entonces entendemos que una organización, pues cuando ya está constituida y tiene una generación de flujos, de flujos continuos en el tiempo, pues lo que genera pues es un incremento de este famoso know-how, ¿no? ¿Sí? Que es el saber hacer, es el conocimiento del mercado, ¿sí? Que por haberla constituido, por desarrollar las actividades que desarrolla, pues hoy en día pues genera unas ventas que tendrán que ser reportadas, ¿no? Entonces, el valor de la empresa no solo está enfocado en el valor de los bienes, sino también en la capacidad que tiene la empresa de generar rentas futuras, ¿no?
Para que una valoración de empresas pues se dé, existen muchas razones por las cuales toma importancia la valoración de una empresa, ¿no? Una de las más relevantes es que ante un escenario en que un posible accionista o inversionista propusiera una inyección de recursos o incrementar su participación en la organización, es necesario conocer su valor estimado con base a criterio financiero. Normalmente las negociaciones que se desarrollan de venta, de intercambio, de aumento del capital, pues siempre tendrán que ser observados en función del valor de realización, que es el valor que en ese instante la empresa puede ser negociada, ¿no? Dice que, como se indicó anteriormente, pues dicho valor no solo es determinado por lo que reflejan las instalaciones físicas, los saldos de los activos del balance y las utilidades que refleja el estado de resultados, sino también pues la capacidad actual y futura de generar efectivo que le permite mantener su operación de manera sostenible y autónoma y permite compensar pues no solo sus accionistas, sino también a los demás grupos de interés como los colaboradores, los proveedores, las entidades financieras del gobierno, entre otros, ¿no? Entonces, una empresa pues para ser valorada pues tiene que ser justamente aplicada esta técnica, ¿sí? Esta técnica, esta metodología de valoración de empresas que me va a permitir pues entender que la empresa, aparte de tener estados financieros, una estructura financiera y generar reportes o utilidades dadas, es capaz de generar flujos futuros de dinero. Es por eso que existen las proyecciones, es por eso que existen los presupuestos, porque sabemos que la empresa puede seguir operando, ¿sí? Puede seguir operando y a lo largo de ese tiempo que va a operar, pues puede generar efectivo. Y con eso tiene recursos justamente para cumplir las obligaciones con sus colaboradores, los proveedores, las entidades financieras, el gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que valorar dentro de una organización. ¿Qué variables se toman en cuenta para valorar una empresa? Pues dice los resultados financieros históricos de la organización mostrados en los estados financieros, como estado de situación financiera, estado de resultados, es información relevante para desarrollar justamente un ambiente un ambiente de valoración. Por otro lado, el crecimiento de la economía o del sector económico, ¿sí? En el que se encuentra la empresa, pues es importante conocer que la economía donde la empresa se desarrolla, pues tiene diferentes variaciones, tiene aspectos macroeconómicos que tienen que ser revisados. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio justamente para entender y conocer cómo está el, 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 el sector económico y que nos permita entender pues cómo se encuentra el país en este momento. Datos que necesitamos levantar, pues será la inflación, el crecimiento de las ventas, los planes de expansión futuros de la organización, ¿sí? También analizar las políticas financieras definidas al interno de la empresa, como los créditos a clientes, el tiempo de pago a empleados, manejo de inventarios y cualquier tipo de política que esté alrededor del trabajo diario de la empresa. El nivel de endeudamiento con el que cuenta la organización y las políticas de pagos a dividendos, ¿no? Son criterios, ¿sí? Y son variables que hay que revisar en la contabilidad y a nivel económico para poder entender, pues, justamente cómo una organización puede ser valorada, ¿ok? Deme un minutito, por favor, ¿sí?
Perfecto, muy bien. Entonces, dentro de esas variables que considerábamos, pues hay que entender justamente los aspectos internos de la organización y los aspectos externos de la organización. Dentro de la valoración de las empresas, pues existen diferentes metodologías, ¿sí? Nosotros vamos a entender que existen varios métodos a través del tiempo que se han ido generando, pues, para valorar una organización. Dentro de ellos tenemos, pues, los principales métodos, que en este caso tenemos el método de valoración a través de los balances, donde pues vamos a contar con el valor contable de la organización, valores contables ajustados, valor de liquidación, el valor sustancial y un activo neto real, ¿sí? Despejando y pagando el ámbito de deuda que pueda tener, es por eso que existe la determinación del activo neto, ¿no? Esa es una modalidad antigua que se manejaba, pues justamente porque no se entendía que existía un valor del dinero en el tiempo. Lo siguiente es las cuentas de resultados, ¿sí? El análisis de cuentas de resultados. En este sentido, pues se analiza por efecto de los múltiplos, ¿sí? Se conoce pues el método de múltiplos, que es generar un múltiplo sobre los beneficios, sobre las utilidades generadas, o a través de los múltiplos sobre las ventas, a través de los múltiplos sobre un resultado dentro del estado de resultados, que es el EBITDA, ¿sí? Y cualquier otro tipo de múltiplo que pueda considerarse como un precio oficial de la compañía. El de los beneficios, pues es sobre las utilidades, generar una cierta cantidad de múltiplo, de número de veces, ¿sí? Dependiendo del sector. Los sectores analizan a las empresas y tienen medias de múltiplos dentro del sector, y lo que se hace es multiplicar sobre los beneficios. Por otro lado, también hay múltiplos sobre las ventas, el total de las ventas de los últimos años, del promedio, y se multiplica una serie de múltiplos. El EBITDA es un resultado, ¿sí? Es un resultado que no es de la utilidad neta del ejercicio. Esta es la utilidad sumada a los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones, ¿no? Ese resultado se le conoce como EBITDA, ¿sí? Se quita todo lo que son todos los gastos que no son movimientos de dinero, como la depreciación y la amortización, y se quita pues todo lo que tiene que ver con los impuestos y los intereses financieros. Por eso se lo conoce como EBITDA, que es la utilidad antes de impuestos, intereses y depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Esas son sus siglas en inglés, ¿sí? Before income tax, depreciation and amortization, ¿no? Entonces son las utilidades, ¿sí? Las utilidades después de generar perdón, antes de pagar impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Luego tenemos el otro método, que es el método mixto, ¿sí? La determinación de un goodwill, ¿sí? La determinación de un goodwill, pues tenemos la determinación del goodwill clásico, que es el valor de mercado, el valor por estar dentro de un mercado, ¿sí? El valor de ese know-how, de ese saber hacer, de conocer que existe un valor de mercado de la organización. Hay un ámbito también, pues, de valoración de unión de expertos, en la búsqueda de una unión de expertos para analizar cuáles serían los factores para determinar, pues, dentro de ese sector el valor de una organización. También hay los contables europeos, ¿sí? Las rentas apropiadas y otro tipo de determinaciones sobre el efecto del goodwill. Otro método que tenemos, pues, es el descuento de flujos, uno de los más conocidos y el que tiene un gran auge, que está enfocada, pues, en la determinación de un flujo de caja libre, un flujo de caja proyectado, ¿sí? Sobre las acciones, ¿sí? El pago de los dividendos que ha generado los últimos años, y la determinación de un flujo de caja de inversionista, ¿no? Para poder determinar, pues, un valor aproximado de venta, ¿no? Que es el average price de venta, ¿no? El precio promedio de venta.
Y por último tenemos, lo siguiente, perdón, la siguiente parte pues es la creación de valor, ¿sí? Una determinación de creación de valor. En este sentido pues existen metodologías como el EVA, que es el Economical Value Agreement, ¿sí? La determinación del valor agregado económico que puede generar una organización a través de determinación del beneficio económico, determinación de cash value added, de todo lo que se agrega valor dentro de la organización y me permite pues generar un... eh, una determinación del ROI, del rendimiento sobre la inversión, ¿sí? Básicamente para determinar el valor de la organización a través de una metodología de generación de valor, ¿no? Y por último, pues están las opciones, que es ya cuando las organizaciones forman parte de los mercados de valores. Y en los mercados de valores, pues la obligatoriedad de una empresa es tener clarísimo y tener determinado su valor de empresa, ¿no? A través de las acciones y por eso pues entra en un proceso de negociación de papeles financieros, ¿no? Ahí tenemos las Black and Scholes, tenemos las opciones de invertir, de ampliar el proyecto, de aplazar inversiones, usos de alternativas, ¿no? Que son los diferentes métodos de valoración de empresas, los de balance, cuenta de resultados, los mixtos para determinación de goodwill, el descuento de flujos, la determinación de la creación de valor y la generación de opciones, ¿no? Que son, estas opciones son pues el tratamiento del tratamiento del mercado de valores para una organización, ¿sí? Dentro de estos, pues vamos a ver qué es un método basado en el fondo de comercio o goodwill, ¿sí? El goodwill, pues, se los llama método dinámico, es un método muy dinámico. Se agrega al elemento estático el concepto de plusvalía económica, ¿sí? A eso se lo conoce como goodwill, ¿no? O fondo de comercio como elemento dinámico, esa variación o esa fluctuación que puede tener el valor de una empresa después de tener identificado lo estático que son los estados financieros y a eso se le adhiere un valor de plusvalía económica o goodwill. Dice, se realiza una valoración del mismo en función de los ingresos futuros. ¿Sí? Para eso necesitamos pues un perito financiero que sea calificado, ¿sí? Que pueda llegar a valorar o determinar una valoración del goodwill que puede generar una organización, ¿sí? Por la generación de ingresos futuros. Dice, el valor por encima del valor contable que trata de representar elementos inmateriales de la empresa, como su calidad de cartera de clientes, liderazgo, marcas y alianzas, ¿no? Entonces, es una identificación de todos los intangibles, ¿sí? Que no están o tienen que ser considerados dentro de la organización y lo transformo pues a un valor que es cierto intangible, pero se lo tiene que reconocer, ¿sí? Sus clientes y sus pagos continuos, el liderazgo de la marca dentro del mercado, las alianzas, ¿sí? Y todos los convenios que puede tener firmado para generación de ventas. Y dice, el principal problema de este método radica en encontrar un valor a los intangibles, ¿no? Método arbitrario. Recuerden que normalmente, pues para determinar el valor de un intangible, pues hay que hacer estudios técnicos, hacer estudios técnicos de absolutamente todos mis intangibles, ¿no? Y determino el valor de la plusvalía de la plusvalía financiera que es el goodwill, ¿no? El goodwill se clasifica en dos versiones, ¿sí? La primera dice es la formulación clásica o alemán, el método de valoración clásico o alemán. Este método clásico alemán está formado de tres instancias, ¿no? Método de valoración clásico alemán, el método directo anglosajón o el método indirecto de los prácticos, ¿no? Y por otro lado, pues la formulación moderna, pues es la unión de métodos el método de la unión de expertos contables, ¿sí? O la capitalización del goodwill, ¿no? Que son la clasificación de las dos versiones, ¿no? La fórmula clásica o alemana o la formulación moderna, que es la unión de expertos contables. La fundamentación del goodwill dice que todos estos métodos se sustentan en que la empresa tiene un valor superior al que de su valor ajustado en valores de mercado. La condición es la capacidad de generar beneficios futuros, generando mayor rendimiento de inversión alternativa sin riesgo al beneficio normal medio.
de una inversión alternativa en el mismo sector. ¿Sí? Entonces está fundamentado en que la empresa pues va a generar, ¿sí?, recursos adicionales a los que ya posee dentro de su estructura financiera, ¿sí? Y que la capacidad de generar esos beneficios futuros sean mayores a los rendimientos de la inversión ya dada, de la inversión ya hecha, ¿no? ¿Cómo se calcula el goodwill de una empresa? Pues dice, el valor de la empresa es igual al valor estático, que es los estados financieros del activo neto, ¿sí?, más menos del componente dinámico, que es el fondo de comercio o goodwill, ¿no? Dice, será positivo o negativo en función de la capacidad de generación de beneficios. Puede ser que en algún momento determinado se llegue a generar que el goodwill de la empresa, ¿sí?, el goodwill de la empresa es negativo, y puede ser que baje el valor de los activos, que tenga un valor cero, ¿sí? O por último, pues puede ser positivo y hace que tenga un valor superior al activo ya considerado. Las limitaciones del goodwill pues están enfocadas en que se dará resultados distintos según la cantidad de periodos que se consideran, ¿sí? Ese es limitado porque no me permite tomar una expresión, una expresión infinita, sino una expresión finita, ¿sí? Esa es la limitación que tiene el goodwill. La formulación clásica dice, del modelo de valoración clásico, el valor de la empresa está formado por el activo real neto más el valor de goodwill, ¿no? Sí, entonces, nosotros dentro de la fórmula que vamos a encontrar, pues dice que el B es igual a ANRE o valor conjunto ajustado más N por B, ¿sí? B es el valor de mercado de la empresa, ANRE es el activo real neto, B es la media de los beneficios netos de la empresa, y N es el número de años considerados que permite al comprador amortizar su inversión, y que normalmente pues se lo maneja hasta un periodo máximo de 5 años. Perfecto. Luego tenemos el método directo o anglosajón, ¿sí? Este método directo o anglosajón determina el valor de la empresa y que está formado por el valor sustancial más el valor de fondo de comercio, ¿sí? Este valor del FC, del Fondo de Comercio, pues se calcula actualizando a perpetuidad el super beneficio que obtiene la empresa por el riesgo asumido sobre el beneficio normal que proporcionaría la misma inversión, pero de libre riesgo. Esto sí, ya maneja perpetuidades, ¿no? Sí, ya en la empresa se supone, y es como se crean las organizaciones, ¿no? Que las empresas pueden durar toda la vida. Entonces, esta fórmula de método directo anglosajón ya considera, pues, justamente las perpetuidades, ¿no? La formulación clásica dice que es el valor de la empresa será igual al valor sustancial neto más el beneficio neto menos el interés, que es el tipo de interés libre de riesgo, por ejemplo, los bonos de deuda pública. Normalmente, pues, como es anglosajón, se toma la tasa LIBOR, que es la tasa de interés de Gran Bretaña. Y de la tasa de actualización puede tomarse el interés de los últimos títulos de renta fija multiplicados por un corrector de entre 1.5 y 2 la prima de riesgo, incluyendo riesgo. Entonces ya toman una variable un poquito más dinámica, donde ya hago una perpetuidad, y esta perpetuidad también considera una prima de riesgo, ¿no? Tenemos dentro de esta fórmula clásica, dice, el método indirecto o método de los prácticos, así mismo otra metodología, consiste en calcular el promedio de adicionar el activo a un plus de la diferencia entre el beneficio y la tasa normal sin riesgo de mercado. Por lo tanto, el valor de la empresa será al valor sustancial más el beneficio neto dividido para la tasa, y todo esto sobre 2. Lo que significa utilizar los beneficios futuros de una tasa doble a la que se utiliza en la colocación de activos en el mercado. ¿Sí? Eso es una fórmula indirecta o de los prácticos. Y a la formulación moderna, que es la formulación del método de la Unión de los Expertos Contables Europeos,
¿sí? Dice que el valor global de una empresa es igual al valor sustancial, o sea, el activo neto revaluado, más el fondo de comercio. Este se calcula actualizando a un tipo de interés, ¿sí? Y a n superficie, super beneficios anuales. Entonces me da una perpetuidad, definidos como la diferencia entre el beneficio y el rendimiento que se obtendrá colocando a una tasa sin riesgo un capital igual o global buscando el valor de la empresa, ¿no? El valor de la empresa. Y esto pues intenta superar las deficiencias de las actualizaciones a perpetuidad de los beneficios y tiene dos versiones de cálculo en la formulación moderna. Dice la primera parte, la primera fórmula, dice de la formulación moderna, habla que el valor de la empresa es igual al valor sustancial más el valor neto, ¿sí? Multiplicado por la tasa de interés de mercado sin riesgo, y esto multiplicado nuevamente por el valor sustancial, todo esto que multiplicará al factor de valor presente de la anualidad vencida, ¿no? Que ya es trabajar con anualidades, sí, las anualidades y las perpetuidades pues son valores de generación de valor presente. Y asimismo la otra fórmula pues tiene esta variación, ¿sí? Nada más que el valor de la empresa es igual al valor sustancial multiplicado al beneficio neto, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el factor de valor presente de la anualidad vencida, ¿no? Dividido para 1 más la tasa de interés, ¿sí? 1 más la tasa de interés multiplicado por el factor de valor presente de la anualidad vencida, ¿sí? Que es una variación que me permite pues determinar de esta manera este enfoque de cálculo de la fórmula de los expertos, ¿no? De los expertos contables. Tenemos el método de la rentabilidad del dividendo, también es un método que se lo calcula y se lo maneja del desarrollo de una valoración de empresas. Y este método pues calcula el valor presente de una perpetuidad, ¿sí? En el que el flujo establecido es del dividendo que paga la empresa, el que se asume constante, y R es la tasa de rentabilidad deseada. La gran ventaja de este método es la sencillez que tiene, pero también existe problemas cuando no se puede establecer el dividendo y las empresas por pérdidas contables que no pueden legalmente repartir dividendos, o empresas que tienen como política el no repartir dividendos. Entonces, este método de la rentabilidad de dividendos es, pues, si la empresa viene pagando dividendos los últimos años, lo que hago es, el valor de la empresa será este valor de dividendo dividido para la tasa de rentabilidad que se espera tener, ¿no? Entonces, también es una metodología muy sencilla, pero si no tengo si los últimos años no ha reportado ganancia y no he pagado dividendos, pues no voy a poder sacar ese promedio de los dividendos. Luego tenemos el método de Gordon-Shapiro, ¿sí? Que también asimismo es un método que calcula el valor presente de una perpetuidad en el flujo establecido, pues este es el dividendo que paga la empresa, ¿no? El que se asume constante, R es la tasa de rentabilidad deseada y G es la tasa de crecimiento constante. La gran ventaja de este método de igual forma es la sencillez, pero de igual forma existen problemas en la aplicación, además de los problemas mencionados anteriormente, de no tener un promedio de dividendos pagos, ¿no? Sí, por la dificultad la dificultad de estimar un crecimiento, también pues genera que esta tasa, pues, este método no sea tan bien utilizado en economías que son muy eh, en economías que son muy volátiles como la ecuatoriana, pues es muy difícil aplicar este método, ¿no? Una economía bastante estable, qué sé yo, de europea y que sea muy estable, pues se lo manejaba de una forma bastante acertada, ¿no?
Eso en cuanto a los diferentes métodos. Aquí tenemos una tabla de las diferentes metodologías con sus fórmulas y también sus definiciones. Tenemos el método de valoración clásico, el método simplificado de la renta abreviada de determinación de Goodwill, método de la unión ¿cómo es? De expertos contables, ¿sí? Simplificado también tenemos bajo este mismo criterio, ¿no? El método de la unión ¿cómo es? La unión de expertos contables que también tiene pues una variación, ¿no? La variación que habíamos visto que sumaba a la tasa de interés más la anualidad. Luego tenemos el método de indirecto de los métodos o de los prácticos, asimismo con su fórmula y su definición, ¿sí? El método anglosajón o método directo, la fórmula y definiciones, método de la compra de resultados anuales, una tablita que me permite pues desarrollar un conocimiento de todo lo que acabamos de revisar, ¿no? Y por último, pues el método de la tasa con riesgo y la tasa sin riesgo que acabamos de revisar, que son pues justamente metodologías que se utilizan para valorar empresas, ¿sí? Pero dentro del ámbito práctico, la, eh, la, la normativa pues contable me permite muchísimo dar una amplitud a la determinación de los flujos de efectivo o la determinación de un método de valor de valor agregado económico, ¿no? Entonces este método EVA está en auge hoy en día, ¿sí? Dentro de los peritos que desarrollan valoración de empresas a nivel del Ecuador y de Latinoamérica, pues se centra muchísimo en la determinación de flujos de efectivo, ¿sí? De flujos futuros y traer a valor presente, y también pues la determinación el método EVA, que es el Economical Value Agree, que es el valor económico agregado, ¿no? La determinación de un valor agregado que genera la empresa a perpetuidad y que se lo trae valor presente, y ese valor presente, pues me permite determinar un valor de la empresa. ¿Estamos? Sí, Licen. Perfecto. Entonces, con eso tenemos lo que son conceptos, ¿sí? Los tipos de métodos que existen para valorar empresas, ¿no? El día de hoy quería revisar con ustedes, el día de hoy pues quería revisar con ustedes un poco de lo que es la, eh, la parte un poco de parte macroeconómica, ¿no? Ustedes lo ven en la macroeconomía, ven esta parte importante, pero normalmente dentro del trabajo del administrador financiero, pues es conocer ciertos factores, ¿sí? Es conocer ciertos factores que son fundamentales dentro del análisis y de la valoración de las organizaciones. Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a revisar ciertos componentes, vamos a revisar y ver cómo está la economía ecuatoriana, ¿sí? Vamos a revisar, vamos a hacer una revisión bajo un análisis de economía normativa, que se lo conoce, que es básicamente revisar la información, cómo está el Estado ecuatoriano el día de hoy, para entender pues que nosotros como financieros, administradores financieros, pues generamos operaciones dentro del Estado, ¿sí? Y necesitamos identificar si el Ecuador pues se encuentra en un ámbito que marque una premisa de crecimiento, de crecimiento, poder calificar si el Ecuador pues está en una recesión, está en un auge, está en una crisis, ¿no? Entonces, vamos a revisar ciertos indicadores macroeconómicos, pues va a pedir que los revisen. En este momento lo van a trabajar, ¿sí? Lo van a desarrollar dentro de esta clase, lo van a revisar y nos vamos a tomar unos minutos para desarrollar, ¿sí? Y vamos a traer esa información. Voy a pedirles dos aspectos en este momento. El primer aspecto es buscar en el Internet pues, un escrito eh, de un analista económico ecuatoriano, ¿sí? Un analista económico
que hable sobre cómo ve la economía ecuatoriana en el último año, ¿no? Lo que va del 2024, cómo cerró el 2023. ¿Sí? Entonces, buscamos en el Internet un análisis económico un análisis de la economía ecuatoriana del año 2024, 2023. ¿Sí? Esa es la primera parte porque nosotros como administradores financieros necesitamos conocer cómo está o cómo los economistas miran, ¿sí? A la economía ecuatoriana en este momento. Esa es la primera parte. Y por otro lado, pues vamos a revisar unos indicadores macroeconómicos y vamos a ver cómo están esos indicadores macroeconómicos cerrados al diciembre del 2023. Entonces, vamos a ver. La primera consulta es buscar un análisis macroeconómico, ¿sí? Un análisis económico del Ecuador del año 2023 y lo que va del 2024, ¿sí? Y por otro lado, pues identificar cuáles son los indicadores macroeconómicos, ¿no? Tenemos inflación, tenemos el riesgo país, tenemos las tasas de interés, tenemos la deuda que tiene el Ecuador, porcentaje de deuda, tenemos el PIB, variación del PIB, el crecimiento de la economía. Entonces hay algunos indicadores macroeconómicos y vamos a consultar esos indicadores macroeconómicos, ¿sí? De los últimos años, ¿no? Del año 2021, 22 y 23. ¿Estamos? Dicen, Ujú. el primero era análisis económico del año del anterior con el que va de 2022. otro. Ajá, sí, buscar a cualquier analista Pongo, económico, ¿no? Buscar ya, analista económico ecuatoriano, economía del Ecuador 2023. Le pones 2024, mejor pones 2024 para ver qué dicen de estos últimos meses, ¿sí? ya, Y lo otro es, pues vamos a consultar cuáles son los indicadores macroeconómicos, vemos cuáles son esos indicadores macroeconómicos y consultamos los índices macroeconómicos del Ecuador de los últimos años, ¿sí? Y eso lo vamos a consultar. ¿Estamos? ya. Indicadores macroeconómicos del Ecuador. Del Ecuador, del año 2021, 22 y 23. 3 años vamos a ver, ¿ya? Ya, queda Perfecto. Entonces, 23. consultemos eso y luego abrimos el foro. Son las 7:51 y a las 8:25, 8 antes de las 8:30, pues nos ingresamos nuevamente, lo vemos nuevamente, nos reunimos nuevamente y hablamos sobre estos indicadores macroeconómicos. ¿Les parece? Ya le dicen, ¿qué hacemos un documento y tenemos que subir? No, O no, como me no, dice, no. Solo lo traen, pero pues lo vamos a traer acá. Pues si van a presentar, lo van a compartir acá en el foro, ¿sí? Lo vamos a ver y lo vamos a ir analizando, ¿ok? Así que sí, lo hacen, pero no para subir, sino para que les quede para ustedes, ¿ok? ah, ya listo, listo. Chévere. Listo, pues entonces, nos miramos entonces máximo 8:30, ¿ya? Ya le dicen. Chévere. Listo, entonces, Ah, por favor, ajá, cuéntame. ¿nos salimos de la No, reunión no, 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 no o te ahí salgas de queda? la reunión. No, no, quédate en Ah, la ya, reunión y a las 8:30 nos volvemos a reunir, ¿ya? Con el trabajo. ¿Estamos ya claros, listo. Yolanda? Sí, Perfecto. Trabajemos en aquello, ¿ya? Entonces, es un análisis económico del año 2024 y los indicadores macroeconómicos, cuáles son los indicadores macroeconómicos de un estado y consultar del año 2021, 22 y 23. ¿Ok? Del Ecuador. Chévere. Listo, entonces nos miramos en contados minutos. Ya le dicen.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue? Bueno, yo sí encontré, pero el informe macroeconómico, la verdad encontré uno del 2022, que publicaron en el 2022, Ya, pero perfecto. Ujú. va desde el 2019, 2020, o sea, tiene algunos, 2018, pero no es muy actual, 2019, 2020, esos Ya, años más que todo, de ahí para acá no, no hay hasta el más. 2021. Más que es Ya, un PDF que encontré, y tiene balance global, o sea, tiene full información. ya, perfecto. Entonces lo vamos a ir revisando, lo vamos revisando, vamos a ir viendo qué tenemos, qué información nos va entregando y con eso pues generamos conocimiento todos, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué encontraste? Yolanda, estabas por ahí también, ¿no es cierto? ¿Nos puedes compartir un poquito de tu informe? ¿Tienes ahí a la mano, José? A ver, sobre la economía del periodo 2021, tengo impacto de la pandemia en medidas adoptadas, Ujú. crecimiento económico del sector desabastecido. Perfecto. En el 2022, la recuperación económica de la pospandemia, las Ya, políticas económicas y reformas, desafío persistente de las oportunidades. ya. Del 2023 y 2024, estabilidad y crecimiento sostenido, Ujú. inversiones extranjeras y comercio exteriores y perspectivas futuras. Ya. Ya ver, entonces vamos a compartir para ir viéndolo, a ver si. Vamos a ver, José, compártenos primero, vamos a ver qué tienes tú y luego vemos Yolanda, ¿te parece? Okay. Ya, Alicia. Ya. Ahí está abierto para que puedan compartir. Pueden hacer un share screen. Perfecto. Mm, ya, ahí me parece que sí se ve. Perfecto. Cuéntanos de ahí, ahí lo vemos. Cuéntanos, ¿qué dices sobre el análisis? Me interesa muchísimo más que lo puedan ver, que lo puedan entender lo que es un análisis y cómo los economistas miran a la economía ecuatoriana. Ya, bueno, él dice que la economía del Ecuador, la que menos crecerá en este año en América Latina, Ujú, dice, el FMI prevé que la economía del Ecuador crecerá solo el 0,1% en este año. Es el más bajo de América Latina. La economía de Venezuela será la que más crecerá. Dice, el Fondo Monetario Internacional presentó este 16 de abril del 2024 el informe de perspectivas de la economía mundial. Durante las reuniones de primavera que se realizan en Washington, Estados Unidos. En el ujú. informe, el multilateral proyecta que la economía del Ecuador crecerá apenas un 0,1% en este año. Es decir, prácticamente habrá un estancamiento y que en el año que viene habrá una leve recuperación con el 0,8%. Subsidios y demandas por el IVA plantean incertidumbre de cara al acuerdo con el FMI. Ya, Se trata de una reducción de la perspectiva para el país frente a lo que el organismo esperaba en octubre del año 23, o sea, el año ujú, anterior. En ese mes, el FMI proyectaba que el Producto Interno Bruto del Ecuador crecería el 1,8 en este año. Ya, el organismo también prevé que la inflación en el 2024 será de 1,4, la más baja de la región, y que la tasa de desempleo se ubique en 4,2%. Y ya, encontré otro también, pero me parecía que dice que la economía del Ecuador no está en recesión, pero hay varias amenazas como el cierre del ITT.
El informe del Banco Central sobre que en el ciclo económico existe una etapa de recesión genera confusión en el primer trimestre del 2024. Ujú, Hubo crecimiento. La economía ecuatoriana creció el 3,5% en el primer trimestre de este año, si se compara con el cuarto trimestre del 2023. Y el ujú, crecimiento es de 1,2% frente al primer trimestre del año anterior. La cifra demuestra que la economía ecuatoriana no está en recesión, sino que crece. Sin embargo, un análisis un tanto confuso realizado por el Banco Central y publicado el fin de semana pasado indica que al analizar el ciclo económico en Ecuador, la economía está en etapa de recesión. Se trata entonces de una confusión por el problema del léxico, pero que de todas maneras trae a colación un debate sobre la salud de la economía. El informe del Banco Central se refiere al ciclo económico y al sistema de indicadores compuestos económicos. Según la entidad y de acuerdo con su nueva metodología, el ciclo del PBI se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo en el primer trimestre de este año. La fase de desaceleración inició después del tercer trimestre del 2022, cuando la economía alcanzó un pico en el ciclo. Posteriormente, a esto, la economía ecuatoriana inició en un proceso de concentración en el cuarto trimestre del 2023, evidenciando que actualmente se encuentra en una etapa de recesión. Sin embargo, de acuerdo a analistas, aunque no estamos en recesión, ya que más bien la economía ha crecido en el primer trimestre, es posible que las circunstancias de la economía decaigan de la mano del cierre del ITT, bloque 43, con el que se perderían unos 1.000 millones. ujú. Y también se ven signos preocupantes en varios indicadores. De acuerdo con el señor Alberto Acosta, editor de la publicación Análisis Semanal, el Ecuador al momento no está en recesión, pero podríamos estarlo en poco tiempo, ya que en agosto se debe cerrar el ITT. Explica que el Banco Central en su informe lo que está haciendo es hablar del ciclo económico que es de largo plazo. En este se mide el crecimiento de la economía por sobre o baja el potencial. En este sentido, Ecuador al momento se encuentra en la etapa de recesión del ciclo económico que empezó en el 2022. Para Costa, ha habido una desafortunada confusión en los términos de recesión y en la etapa de recesión del ciclo económico son distintos. Aclara que para considerar que una economía registra una recesión, se deberían presentar 2 trimestres seguidos de crecimientos negativos. Esto no ha ocurrido en Ecuador. Si hubo recesión en el año pasado, cuando se presentaron crecimientos negativos en el trimestre tercero y cuarto del 2023. Ahora, más bien, con el crecimiento del primer trimestre se rompe dicha recesión. Por su parte, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, indica que el informe del Banco Central es un poco confuso y en definitiva contradice los números del propio central, que hablan de un crecimiento de la economía en el primer trimestre. Ratifica que un país se puede considerar en recesión cuando ha registrado 2 trimestres seguidos de crecimiento, pero este no es el caso de nuestro país. Ujú. Em, en todo caso, para Correa, más allá de los números que presenta el Ecuador, si son complejos, pues se ve una caída de importaciones, también de las exportaciones petroleras, la inversión pública es casi inexistente. Considera lamentablemente que el Banco Central de Ecuador emite este tipo de informes que son dirigidos más bien para tecnócratas y no se haga un esfuerzo por explicar a la ciudadanía la información. No hay un lenguaje amigable. En pocos días más, Ecuador conocerá un plan de acción para el cierre del ITT que debe haber sido elaborado por el Comité Ejecutivo de la Voluntad Popular Yasuní. Este está compuesto por la máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minas que lo preside. También está tomadas en cuenta las carteras del Ambiente, Finanzas, Ministerio de la Mujer, Petroecuador. El plan debe contener los lineamientos, actividades y cronograma en el que ejecutarán las entidades para el cumplimiento de la voluntad popular. Técnicos petroleros han considerado que el cierre del campo muy difícilmente se lo puede hacer en un año, tal como decía la pregunta de la consulta popular, en la que ganó la tesis
de dejar de explotarlo. En este sentido, algunos economistas y expertos petroleros han dicho al gobierno que debían replantear el tema. En todo caso, hace más de un año, en mayo del 2023, antes de acudir a las urnas, Petroecuador hizo una consulta a la Corte Constitucional para, entre algunos otros temas, saber cuáles habían sido las consideraciones técnicas que se tomarán en cuenta para establecer el término no mayor a un año, desde la notificación de los resultados oficiales para el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo. A finales de este mismo mes, Petroecuador recibirá la respuesta con la explicación correspondiente. Perfecto. Eso es lo que dice. Chévere, Estamos buenísimo. Está muy bueno, está completo, ¿no? Básicamente es como lo están mirando. Hay ámbitos de recesión. Ecuador estamos en un ámbito de recesión. Salimos de una crisis y estamos en un ámbito de recesión. Ha habido buenas ideas y buenos cambios, ¿no? Hemos mejorado Ujú. ciertos indicadores que los vamos a estar viendo a continuación. Eh, Yolanda, ¿tienes algo para presentarnos? Yolanda, ¿estás por ahí? Me parece que la compañera creo que no podía compartir pantalla. Ya, entonces, Yolanda, ¿estás por ahí? En todo caso, cuéntame o danos lectura de lo que tú tienes para ir viendo y analizando la información si está muy cerca a lo que tiene José. Hola, yo tengo sobre el impacto Ujú, resumen de la economía de 2021, tenemos el impacto de la pandemia y medidas adoptadas. Tenemos ujú, dos. El efecto económico de la pandemia del COVID-19 en el Ecuador, las políticas económicas implementadas por el gobierno para mitigar los efectos negativos, y también tenemos el crecimiento económico del sector destacado. Tenemos el análisis de crecimiento del PIB y de los sectores que han impulsado la economía. Factores que contribuyen a la limitación y el crecimiento durante este periodo. La economía del 2022, tenemos la recuperación de la pospandemia, de la recuperación económica durante el periodo 2022. También tenemos la comparación del periodo anterior con las proyecciones económicas a corto plazo. Las políticas económicas, la reforma. Tenemos dos también asimismo, que son las medidas gubernamentales implementadas para estimular la economía. También ujú. tenemos las reformas que son estructurales o cambios significativos de las políticas económicas. También tenemos otro caso del desafío persistente y las oportunidades. Tenemos los obstáculos económicos que aún enfrenta el Ecuador. Dos, las oportunidades del crecimiento futuro y el desarrollo económico sostenible. En la economía 2023-2024 tenemos la estabilidad y crecimiento sostenible, las inversiones extranjeras del comercio exterior y las perspectivas futuras. En Perfecto. resumen de estos resultados, las conclusiones sobre las lecciones aprendidas durante este periodo y las recomendaciones políticas y futuras tenemos. Y sobre la otra pregunta, Ujú, tenemos Producto Interno Bruto. ujú, El PBI es crucial para entender las actividades económicas generales de un país. Se analiza tanto el crecimiento trimestral como el anual en diciembre del 2022 y 2023 y 2024. Se evalúa el PIB del trimestral y anual, como ha habido evolucionando. También con punto número 2 tenemos la inflación, que es la tasa de la inflación, indica el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía. ujú. Es la importancia para evaluar la estabilidad de los precios y poder adquirir a los consumidores.
con la tasa de desempleo. Este indicador muestra el porcentaje de las personas económicamente activas que están desempleadas y buscando actividades de empleo. Es fundamental para medir la salud y el mercado laboral. Sí. Tengo como 10. Todas tengo que leerlo. Tengo la Sí, balanza sí, comercial, la dale. deuda, Ujú. balanza comercial. La balanza comercial refleja la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país. Es relevante para obtener la posición de un país en comercio internacional en su impacto de la economía nacional. La deuda política. La deuda pública representa el monto total de dinero que un gobierno debe a sus acreedores. Es muy importante monitorear para evaluar la sostenibilidad financiera de un país. El tipo de cambio. El tipo de cambio muestra el valor de la moneda nacional en comparación con otras monedas extranjeras. Es relevante para evaluar la competitividad internacional y las políticas monetarias del país. Reservas internacionales. Las reservas internacionales son los activos en la moneda extranjera que posee un país. Son importantes para respaldar la moneda nacional y responder las crisis económicas externas. Inversiones extranjeras directas. La IED representa el flujo del capital de las inversiones extranjeras hacia la economía nacional. Es un indicador clave de la confianza de las inversiones extranjeras en la economía del país. Estos indicadores proporcionan una visión holística de cómo están funcionando la economía en diciembre del 2023 y 2024, permitiéndonos evaluar el aspecto como el crecimiento económico y la estabilidad financiera en el mercado laboral. Nada más tengo. Perfecto, muy bien. Perfecto. Entonces, como vemos, los indicadores macroeconómicos, pues, son resultados de las actividades que realizan los estados, ¿sí? Pues, de alguna manera, dan una medición de las actividades económicas, de las actividades de la toma de decisiones a nivel político, económico y social de los estados. Vemos que tiene ciertos resultados que, pues, de alguna manera, pues, el dictamen o el análisis de los economistas hablan siempre bajo estos tres aspectos, ¿no? En un auge, en una recesión y en una crisis. ¿Sí? Depende muchísimo de la combinación de los factores, de los indicadores macroeconómicos que nos permiten llegar a determinar cómo está la economía del país. ¿Sí? Si bien es cierto, pues José nos comentaba ahí sobre cómo mira el analista económico al Ecuador, pues ya no lo ve dentro de una crisis. ¿Qué significa? Pues que dejó de estar en algunos aspectos de indicadores macroeconómicos con un valor, con valores negativos y se volvieron positivos, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, una recesión habla de que hay ciertos indicadores macroeconómicos que están en forma negativa, pero no son todos, ¿cierto? O no la gran mayoría. Por lo tanto, pues estamos en un ámbito de una recesión, donde hay ciertos indicadores que marcan valores negativos, que son adversos a la economía y detienen de alguna manera el ámbito económico, ¿no? Entonces, es algo importante que podamos entender en este momento, pues podemos decir, el Ecuador dejó de estar en una crisis, hacíamos análisis y podemos ver los análisis de años anteriores, por eso quiero que en realidad, pues, para el día de mañana traigan esta información sobre los indicadores macroeconómicos, ¿sí? De la inflación, del endeudamiento, del crecimiento del país, ¿sí? De las tasas de interés, del riesgo país, ¿sí? De estos indicadores que vamos a tener, de 3 años en particular, ¿sí? 2021, 22 y 23, ¿ok? Necesito que consulten, que revisen, haciendo un cuadrito y ponemos estos indicadores y vemos de cada uno de los años. Porque el día de mañana vamos a revisar y vamos a entender por qué los analistas económicos dicen ya no estamos en crisis y no estamos en una recesión. ¿Eso qué significa? Pues que el país ha ido progresando, ¿sí? Ha habido buenas decisiones del ámbito ejecutivo que ha hecho que el país pues salga de una instancia de crisis, de tener indicadores adversos, ¿sí? Y hoy pues marque ciertos indicadores que son positivos para el país. Entonces eso vamos a ir revisando. El día de mañana estaremos revisando esta información. Les pido por favor
Para la parte de la asincrónica, hay una, les dejo una, en la unidad número 3 está el video de valoración de empresas para complementar lo que vimos del día de hoy. Y hay una sopa de letras de la valoración de empresas que me gustaría que la realicen. Realícenla y le cargan eso, sí, lo van a cargar a la plataforma. Está abierto hasta hoy, hasta las 12 de la noche. Así que por favor, hacerlo, eso no es tan, no es tan extenso. Así que realicen la sopa de letras, le capturan la pantalla y lo hacen. Y para el día de mañana, igualito que el día de hoy, traer pues esta información de indicadores macroeconómicos de los 3 años, ¿no? Entonces, no necesariamente voy a encontrar en un documento, voy a encontrar un documento para el 2021, un documento para el 2022 y un documento para el 2023. Normalmente esto encontramos en el Banco Central del Ecuador, pero hay hay otras páginas que también publican información y que nos pueden ayudar a encontrar estos indicadores macroeconómicos para ver qué tendencia tenemos, si en realidad tuvimos una tendencia de variación de estos indicadores macroeconómicos. ¿Les parece? Sí, Licen. Licen, Cuéntame. puede ponerle un poquito más de tiempo a lo del trabajo. Es que estoy en el trabajo. Dale, no te preocupes, yo Por favor. ya les dejo abierto para mañana al mediodía, ¿ya? Ya, Licen, muchas gracias. Listo, pues. Entonces nos estamos mirando el día de mañana, por favor. Ya, Licen, muchas gracias. Una buena Buenas noche con noches. todos. Buenas noches, que pasen bien. Ya. Gracias. Buenas noches.